noches y muy bendecidos a todos nuestros queridos hermanos que estamos aquí en esta noche. Y en esta noche seguimos en 2 de Corintios y vamos a tocar el capítulo 6. Y si el Señor lo permite, pues nos vamos al capítulo 7 también. Hoy tenemos una lección interesantísima. Quiero por este medio felicitar al pastor Nerio Álvarez con el estudio de la semana pasada. El capítulo 5 de 2 de Corintios es uno que es tremendo. Nos hablaron acerca de la transformación de nuestro cuerpo, ¿no? Nos hablaron de que tenemos una morada reservada en los cielos, ¿sí? Nos dijeron que la palabra de Dios nos decía que este tabernáculo o esta casa que tenemos temporera va a ser reemplazada por un tabernáculo no hecho de manos, una casa que ya está reservada en los cielos para cada uno de ustedes. Es algo poderoso porque esto es lo que nos da esperanza a nosotros. Fíjese, hay escuelas de enseñanza que no hablan de esto. Hay escuelas de enseñanza que dicen que ya usted es quien usted va a ser y que ya usted lo recibió todo, pero sin embargo no es así. Usted no ha recibido todavía lo que Dios tiene para usted. La Biblia dice que hay cosas que ojo no ha visto y no ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Y esas cosas no han llegado todavía. Tu cuerpo está reservado para ti en los cielos, nos decía ese capítulo 5. También el capítulo 5 nos hablaba acerca de que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de todo lo que hizo mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay gente que tampoco te enseña eso. Es bien importante que cada creyente entienda que mientras tú estás viviendo en este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo fue comprado en la cruz del Calvario a precio de sangre. Tu espíritu vive dentro de este cuerpo junto con el Espíritu de Dios y todo lo que tú haces dentro de este cuerpo, tú darás cuenta por eso. El apóstol Pablo nos enseñaba ya en 1 de Corintios 6 y nos decía que el que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruiría a él. Nos decía también que somos mayordomos, somos mayordomos dentro de este cuerpo. ¿Y qué es un mayordomo? Bueno, una persona que sencillamente administra algo que no le pertenece. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Amén. Entonces, hoy pues vamos a entrar ahí en su panfleto, en la parte del frente, porque vamos a hacer unas pequeñas observaciones. Ustedes saben que las epístolas paulinas, al igual que todas las epístolas generales que encontramos en el documento del Nuevo Testamento, pues estas informaciones fueron compiladas y fueron organizadas por nuestros hermanos católicos, ¿no? En el Concilio de Trento. Ya eso lo habíamos explicado en lecciones anteriores. Y hay algunas cosas que sencillamente cuando las veamos vamos a ver que hay una síntesis, hay un orden y hay versículos que en realidad de un capítulo pertenecen al capítulo anterior. Y hoy vamos a empezar por decirte que los primeros 3 versos de 2 de Corintios 6, en realidad esos 3 versos le pertenecen al capítulo 5, porque el pensamiento viene del capítulo 5. En tu panfleto, ahí dice que como sabemos, Pablo no era muy experto en guardar las reglas gramaticales e incidencias del rico y depurado idioma griego. El idioma griego era muy rico, había muchas formas de decir las cosas. Y en el idioma griego existían palabras específicas para identificar cosas específicas, ¿ok? No es como en otros lenguajes que a veces se generaliza y se utiliza una palabra para decir 3 o 4 cosas. Ejemplo, el idioma inglés es así. El idioma inglés es un poquito vago en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso él mismo dice que él era tosco en la palabra cuando él escribía allá en 2 de Corintios 11:6. Ahora, por esta causa, las cartas de Pablo tienen muchas lagunas gramaticales, ¿ok? Y conocidas como paréntesis. Cuando tú miras, tú vas a ver que en las cartas paulinas existen secciones que son como unos paréntesis que tú lo lees y tú dices, ¿pero por qué él está diciendo esto? También hay algo bien importante que todo estudiante del Nuevo Testamento debe de saber, y es que estos son cartas. No había una computadora para escribir en un teclado a las millas del mundo a 40 o 50 palabras por minuto y dar todos los detalles con fraseología, con párrafos, etcétera. No, Pablo estaba escribiendo esto a mano y cuando él escribía él era un desastre porque él no sabía escribir mucho.
Y por eso en muchas de sus epístolas él dictaba la carta y otro la escribía, ¿ok? Y algunas él las escribe, que son las que tú encuentras cuando él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. O a veces él dice, yo mismo de mi puño y de mi letra escribí esta carta. Mientras que hay otras donde uno de los que estaba con él pues dice, yo fulano escribí la carta, ¿ok? Entonces, para él era muy fácil saltar de un tema a otro, y luego 2 o más versos después retomar y continuar con lo que estaba hablando anteriormente. Eso sucedía. Además de eso, algunas divisiones que nuestros bendecidos hermanos católicos en el Concilio de Trento hicieron a los manuscritos más antiguos que no tenían ni divisiones. Lo que se encontró escrito no tenía ni divisiones, ni puntuaciones, ni números, ni capítulos, ni versículos. Y le damos gracias a Dios por ellos, porque por lo menos ellos lo compilaron, lo arreglaron, lo pusieron en un formato y nos lo pusieron organizadamente para que nosotros ahora podamos identificar cada versículo por capítulo. En algunos libros se utiliza por página, etcétera, ¿no? Así a usted se le hace más fácil navegar la Biblia gracias al trabajo que nuestros hermanos católicos hicieron. Ahora, nos toca en esta carta que estamos estudiando, en donde el verso 1 del capítulo 6 es o debe ser el final del capítulo 5, como había dicho anteriormente. Se desprende eso por el así pues. Cuando usted mira el versículo 1 del capítulo 6, empieza diciendo así pues. Pero así pues, si usted lo analiza con cuidado gramaticalmente, así pues viene de algo que se dijo anteriormente. Siendo así, ¿verdad? Como a veces cuando te dice, siendo así que, bueno, siendo así lo que dije anteriormente. Entonces, eso es eso no es un error grave, no es un error serio tampoco. Sencillamente es una idiosincrasia que usted, pues, cuando lea la Biblia, entienda que es así. Dice, por tanto, ya que Irvana lo dicho en el verso 21 del capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5, cuando usted mira que el verso 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para con nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahí si usted continúa hablando, dice, así pues, ¿ve? Si usted viene continuando del verso 1, así pues, limpien como colaboradores suyos o exhortadores también, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo eso va entrelazado con el capítulo anterior? Es simplemente una observación. Después de esto, Pablo hace un paréntesis y llega y hace una referencia de Isaías 49:8. Ese verso que usted ve ahí que dice, hoy es el tiempo aceptable, te he oído en el día de salvación, en el verso 2 del capítulo 6. De lo que te está diciendo es eso, que es Isaías 49:8. Ahí lo tenemos en pantalla. Y ahora, Nerio, pónmelo en el versículo 2 del capítulo 6 para que los hermanos lo puedan ver. Ven ahí que dice, el día de salvación te ayudé, te guardaré, etcétera. Ahora, mira a 2 Corintios 6:2 para que veas más o menos la misma cita. Ahí está. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, etcétera, ¿no? Hay un pequeño cambio en el palabraje por causa también de las traducciones, de que en realidad no tienen la misma, el verbatim exacto de las mismas palabras, ¿ok? Entonces, como dijimos, esta segunda carta de Pablo a los Corintios es una carta donde él, con el amor de Jesús, consuela a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera carta él venía con un látigo? Yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga, y empezar los latigazos, ¿verdad? Porque Pablo, por causa de lo que los de Cloé le habían informado, ¿verdad? Parece que los de Cloé eran una familia que tenían comunicación con él, eran gente que amaban a la iglesia, definitivamente se ve. Porque no era que eran bochinchosos, simplemente era que usted sabe que hay gente que tiene un genuino amor por la iglesia. Y hay gente que a veces se acercan al pastor. Pastor, yo creo que esto, yo creo que aquello, yo creo que lo otro. Lo hacen con un corazón noble, simplemente porque ellos desean lo mejor para la salud de la iglesia, ¿no? Entonces, déjeme poner esto que se me olvidó. Entonces, en esta segunda carta, Pablo como que baja el tono un poquito. Ya ustedes saben que en la primera carta el asunto fue fuerte porque se abrió, como decimos, la caja de Pandora.
con el asunto de lo que estaba pasando ¿con quién? Con Tito. Tito tenía una situación, ¿verdad?, moral, de familia, que estaba cometiendo fornicación con la madrastra, ¿no? Y entonces eso a Pablo lo puso, pero de los nervios de punta. Y él pues se molestó y hasta dijo que se lo entregaran a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor, imagínense. Y explicamos también que destrucción de la carne, entregárselo a Satanás, entregar a una persona a Satanás, entregarlo a los designios de lo que tiene la carne, ¿sí? Cuando tú te entregas a tu propia mente, esto cuando entremos a Romanos usted va a entender esto cristalinamente, porque en Romanos es que se explica esto. Pero entonces, con esa caja de Pandora cuando se abrió, Pablo tuvo que seguir con la dureza y la dureza y la dureza. Oiga, y todavía en el capítulo 11 le está diciendo: en esto que sigue no los alabo, porque ustedes se reúnen para lo peor. Y tremendo. Pero entonces en la segunda carta ya usted ha visto cómo Pablo bajó el tono, cómo él alabó a los corintios por haber perdonado a Tito y haberlo restaurado. Todos han estado viendo esas lecturas de tan bonita la actitud de la iglesia de Corinto hacia Tito y de cómo ellos lo restauraron. Después pudimos ver en los capítulos 3 y 4 cómo Pablo sentía pena y se sentía triste de no haber podido ver a Tito, hasta que finalmente después lo vio y mandó un donativo con él, etcétera, ¿no? Pero ahora, en este capítulo aquí, hicimos para obtenerla, dice: pero en lo sucesivo todo tiene un precio, todo es una acción de toma y dame, servir para ser servido, amar para ser amado. Todo esto en el mundo natural o en el espiritual no necesitamos nada porque estamos completos. Esto lo que estoy leyendo es el último párrafo de la primera página. Hay personas que piensan que porque la salvación es gratis, se creen que todo lo demás es gratis. ¿Está visto esa gente que todo para ellos es gratis? Y ellos piensan que Dios mismo los va a apartar del mal y Dios mismo los va a hacer renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso y Dios mismo va con su poder a hacer morir lo terrenal en ellos. No, eso le corresponde a usted. Eso nos corresponde a nosotros. La obra vicaria del Calvario de la salvación, esa le perteneció a Dios, porque esa nadie la podía hacer. Pero cuando la palabra de Dios te dice que renuncies a lo oculto y vergonzoso, Dios no se mete en eso, te metes tú en eso. Y si tú quieres hacerlo, lo haces. Y si tú no quieres renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, no renuncias y sigues ahí. Obviamente, todas esas cosas acarrean un precio y acarrean unas consecuencias. Todo lo que el hombre sembrar en esta tierra, eso también segará. Y eso es bien importante tenerlo claro. Mire, en los ministerios de gracia se ha metido eso, que hay gente que cuando hablan de la salvación y de la perfección que tienen en el espíritu, piensan que esa salvación y esa perfección también permeó para lo carnal y para lo físico, y que ya Dios es el que te tiene en pie y tú no tienes que hacer nada y te puedes comportar como te da la gana. Y no es así. Hay un llamado a santidad, hay un llamado a renunciar a las obras carnales, hay un llamado a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y en este capítulo ahorita vamos a ver que también ahí dice que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne. Y eso lo hacemos nosotros, no lo hace Dios. Obviamente, tú te encomiendas a Dios para que con el espíritu de amor, de poder y de dominio propio que Él te ha dado, tú lo puedas hacer. Porque por tu fuerza tú tampoco puedes. Pero para tú renunciar tienes que estar rendido a Él. Si no estás rendido a Él, no lo vas a poder hacer. ¿Se entendió eso? Entonces entramos al versículo 3. Y en el versículo 3 Pablo relata la vida sufrida de un ministerio. Pablo nos habla de cómo se guardó con el asunto de las ofrendas. Acá en el mismo celo resguarda el ministerio que representaba y comienza. En esta sección él comienza a demostrar que para todo hay que pagar un precio para obtener una victoria. Mire, por ejemplo, el versículo 4, del 4 al 10, Pablo narra con lujo de detalles, casi de película, todas las cosas por las cuales tuvo que pasar y por ende tiene que pasar en algún momento de su vida. Un ministro de este siglo XXI quizá no se vea reflejado en todo lo que se indica que eso fue inclusivo en su ministerio. Pablo lo vivió
Y por el verso 8 ya usted ve ahí cómo él revela lo que tuvo que soportar. Lo que tuvo que soportar para defender el ministerio. Los cómo de los versos 9 y 10 en donde el apóstol Pablo tuvo que recurrir a la demostración de lo que tenía. Pero eso es el inicio de este bloque doctrinal diciendo que todo esto que ha hecho, mira lo que dice en rojo ahí en su versículo, en el versículo 3, dice, para no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate, ahí inmediatamente agarra la autoridad y empieza a decirle a los creyentes que para usted estar en un ministerio, usted debe de tener cuidado como usted se comporta, como usted se conduce, porque su conducta puede vituperar el ministerio donde usted está. En un ministerio, lo peor que puede haber es gente de mal testimonio. Cuando la gente no cuida su testimonio, ese no cuidar su testimonio vitupera al ministerio, y los que están afuera que están viendo dicen, en ese ministerio hacen esto, y entonces la mala conducta de una persona identifica y vitupera al ministerio. Por eso es tan importante que todo creyente en un ministerio se comporte como es digno de su vocación, ande como debe de caminar, debe de andar como Jesucristo anduvo, debe de cuidar su vida. Si es una persona casada, debe de cuidar, de velar su relación, de velar su comportamiento. Si es una persona de negocios, debe de velar su honestidad, debe de velar su transparencia, su equidad en todas las cosas, de ser justa, ¿no? Porque a veces hay cristianos que su conducta deja mucho que desear. Hay personas que hacen trampas, hay personas que dicen mentiras, embaucan a la gente, engañan a la gente por dinero, por diferentes cosas. Hay cristianos que sencillamente no se comportan como es digno de la vocación. Y todas esas cosas son importantes para que un ministerio cuente con un cuerpo ministerial y con un cuerpo de feligresía, de gente que tienen buen testimonio. Y esto, mire hermano, esto es una cosa que esto está haciéndole daño a la iglesia de Jesucristo por todas partes. Porque hay gente que sencillamente no les importa cuidarse. Se refugian detrás de que estoy perfecto y estoy completo en Cristo y se creen que eso les va a dar un ticket free para ellos conducirse como quieren conducirse. No es así. Se requiere que usted ande como es digno de la vocación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que hay que andar como es digno de la vocación? Qué bueno. Entonces ahora Pablo dice, cuando dice vituperado, eso lo que quiere decir es para que nuestro ministerio no sea desacreditado. El comportamiento de los ministros de toda iglesia es algo básico para mantener una iglesia saludable. Tenemos que tener cuidado con nuestro proceder, tanto para con los de afuera como para con los de adentro. Y ser cristiano no es ser cristiano dentro de la iglesia. Aquí cualquiera es cristiano. Usted es cristiano fuera de la iglesia, fuera de la casa, fuera del lugar de reunión, allá en su vida privada, en su vida de trabajo, en la calle, en el shopping, en la playa. Ahí es donde usted demuestra quién usted es. Porque en la iglesia cualquiera se puede ponerle un abrigo de piel, de lana y parecer una ovejita. Todo el mundo se ve lindo como oveja en la iglesia. El asunto es cómo te comportas cuando no estás en la iglesia. Una vez un hermano le preguntó a un pastor, pastor, ¿en qué usted piensa cuando usted está solo en su vida privada? Le dijo, en lo mismo que usted piensa. Y el hombre se quedó. Fíjese, usted tiene el potencial, yo tengo el potencial para pensar igual que como piensan ustedes, y ustedes como yo también. Pero esto es una vigilancia constante, diga vigilancia. Nosotros tenemos que andar en una vigilancia constante, porque la guerra suya no es contra principados y potestades en el aire, en el espíritu, no. La guerra suya es contra principados y potestades de este siglo, diga de este siglo. Tienen patitas, tienen manitas, tienen cuellitos, tienen cabecitas y son gente. Y es usted mismo. Usted se tiene que cuidar de usted mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y entonces esa es la vigilancia que nosotros tenemos que tener. En ninguna ocasión de tropiezo lo que significa es que nosotros como conocedores
de la gracia del Señor, no debemos permitirnos la ocasión de ser ente de obstáculo a aquellos que, aunque saben quién es Jesucristo, no lo conocen. ¿Usted sabía eso? Hay gente que ha oído de Jesucristo, pero no lo conoce. ¿Tú sabes cuándo una persona conoce a Jesucristo en ti? Cuando tú te portas como Él. ¿Sabes cuándo una persona ve a Jesucristo en ti? Cuando tú actúas como Él. Y déjeme decirle, de la misma forma, hay personas que te dicen, no, eso de Jesucristo nos dio su carne. ¿Qué? El ejemplo mayor que nosotros tenemos de cómo vivir una vida, de cómo comportarse, de qué tú haces con tu vida diaria, te lo dejó Jesucristo en 3 años y medio que estuvo aquí de ministerio y en 33 y medio de vida. Si tú tratas de buscar el comportamiento de Él, y no estoy hablando del comportamiento de guardar la ley, de guardar el sábado, no, estoy hablando de cómo Él procedía en su persona, cómo Él procedía ante situaciones adversas. Eso es lo que tú imitas de Jesucristo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo indagó y se enteró muy cuidadosamente de cuál era el comportamiento de Cristo. Lo entendía a la perfección, porque a veces decía, como allá en Efesios que decía, y vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otro capítulo decía, sed imitadores de Cristo, de Dios como hijos amados. Todo el tiempo Pablo te dice que el modelo que tú debes de seguir es Jesucristo. El modelo. Porque mira, Jesucristo es el modelo, Jesucristo es el centro, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es todo. Fuera de Él no hay nada. Él es que le da poder al evangelio, Él es que guarda tu vida, Él fue que te salvó, Él fue que te compró, Él es el que te va a resucitar, todo te lo da Él. Por lo tanto, tú no debes de seguir ningún ejemplo que no sea Él. Y un día vamos a hablar de quién es Jesús, porque Jesús es el gran yo soy. Hay gente que piensa que Jesús es otro nene que vino. No. Jesús es la personificación misma del gran yo soy del Antiguo Testamento. Cuando le dijeron a Moisés, y si digo que vengo aquí y me preguntan que quién me envía, ¿qué le digo? Dile que yo soy te envía. Y una vez Jesús por su boca, cuando dijo yo soy, cayeron todos al piso. Pero de eso hablamos en otra ocasión. Ahora, mira en tu panfleto, 2 Corintios capítulo 6, los versos 11 al 13, Pablo vuelve a confiar en los corintios. Acá vemos nuevamente un paréntesis en donde Pablo abandona el tema que viene tratando para entrar en un nuevo argumento. Mira, esta vez comienza con una expresión sublime de aceptación por los cambios que seguramente los de Cloé le habían comentado. Un paréntesis para analizar la actuación de una familia cuyo patriarca era un tal Cloé, cuando él dice los de Cloé, ¿no? Y no pienso que eran chismosos, como dije anteriormente, sino más bien gente que estaba preocupada por las cosas que pasaban en la iglesia de los Corintios. Para que tuviera el valor de dirigirse a Pablo por carta o por mensajero, por emisario, seguramente era algún miembro importante de la iglesia y que tenía confianza con el apóstol. Y ahí él cierra el paréntesis. Fíjese, Pablo todo el tiempo en la carta está tocando diferentes cosas. Y aquí hemos dicho que cuando tú estás leyendo lo de Pablo, tú tienes que aprender a separar las verdades circunstanciales de las verdades doctrinales. Las doctrinales nos aplican a nosotros. Las circunstanciales puede que se repitan en muchas vidas, puede que se repitan en algún país, pero las circunstanciales no son las doctrinales. Y por eso es que cuando leemos tenemos que tener cuidado. El pastor Cestero hablaba conmigo hoy y me decía que ahora que estamos estudiando las epístolas y estamos yendo ahí minuciosamente verso por verso, ahora estamos trazando esto y estamos viendo esos versículos que se hablaban, que se sacaban así esporádicos para decir, no, todo lo puedo en Cristo. Todo. Pero ahora que estamos estudiando la carta completa, ahora tú te das cuenta por qué esos versículos dicen lo que dicen. La síntesis, ¿verdad? El pretexto, ante lo que propone el apóstol Pablo cuando dice un verso, ¿verdad? Hay por ahí dicen que un verso sin contexto es un pretexto. Estamos entendiendo el contexto de por qué él decía las cosas. Ahora, los versos 11 y 13 demuestran
el cambio de actitud hacia los corintios y les dice que Él abrió su corazón a ellos. Cuando les escribe, nuestra boca se ha abierto para vosotros. Ahora la expresión más sublime de los corintios, mira cómo sigue diciendo, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y después le dice, ensanchar es aumentar, ampliar. Esta expresión lo que indica es que su corazón en el tiempo de su primera carta no estaba tan contento. Pablo no estaba tan ensanchado en la primera carta, lo que estaba era bien molesto, estaba bien bravo con la iglesia de Corinto. Pero aquí ahora dice, mi corazón se ha ensanchado. Y les dice a ellos, me gustaría que también su corazón se ensanchara, se abriera conmigo, se ampliara. Que ustedes sintieran lo que yo estoy sintiendo por causa de que ahora estoy sintiendo un amor tremendo por ustedes. El pastor a veces cuando está en su congregación, ¿no? Las acciones de la congregación a veces hacen que el pastor ame a la congregación más. Cuando hay cierto espíritu, cierta actitud en la congregación de misericordia, esos detalles que a veces vienen. Por ejemplo, el domingo aquí me sorprendieron a mí con una mesa ahí servida para celebrarme un aniversario que yo ni sabía que iba a suceder eso. Se escondieron todos. La iglesia completa estaba contratadita en eso. Y cuando llegamos, yo veo un anuncio en la pizarra y después veo que tenían una comida tan suculenta. Y yo les doy gracias a la iglesia por eso. Porque esas son las cosas que la iglesia muestra para el pastor. Y obviamente eso llega al corazón del pastor y el pastor se siente ensanchado. El corazón se le abre. Pues eso era lo que estaba sucediendo aquí con el apóstol Pablo. Mira cómo dice él, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Por esta sentencia de Pablo es indudable que todavía algunos de ellos quizá no estaban muy convencidos de que Pablo hubiera perdonado del desorden de aquella congregación, porque ustedes saben que lo que había pasado allá anteriormente era bastante feo. Sin embargo, es como a veces cuando tú ofendes a una persona, ¿verdad? Tú haces algo que no debiste hacer y después tú no encuentras cómo acercarte a esa persona. Y de momento la persona abre su corazón y tú empiezas a ver eso, pero tú todavía dices, pero ¿será verdad? ¿O es que me está probando? ¿O es que...? Y tú tienes tu duda. Esto era lo que le pasaba a los corintios con él, ¿verdad? Entonces dice, pues para corresponder del mismo modo que les hable en cuanto a mi corazón, como a hijos os hablo, les decía, engendrados en el evangelio, ensanchaos también vosotros, como yo he ensanchado mi corazón con vosotros. Los invita a que sientan lo mismo que él sentía. Ahora vamos al verso 14 del capítulo 6, porque aquí Pablo hace una exhortación. Y este es un nuevo paréntesis donde el apóstol esta vez abruptamente, después del discurso afectivo, hace una admonición para una corrección ética de la iglesia, como sabemos. Se desenvolvía en una nación pagana como lo era Grecia, ¿verdad? Y en el verso 14 cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se está haciendo eco de una de las leyes naturales de Dios, la que le compartió a Moisés. ¿Se acuerdan en Deuteronomio 22, 19? Que decía este texto, mire, estos versículos han sido mal usados por muchas iglesias para decirle a la gente que no se casen con una persona que no sea de la iglesia de él. Yugo con los infieles, no te cases con una que no sea cristiana como tú. O inclusive hay iglesias donde te dicen, cásese con una de aquí, de la congregación de aquí. No se vaya a casar con otra congregación por allá, porque eso es yugo con los infieles, yugo desigual. No, él no estaba hablando de eso. Cuando usted busca aquí la aplicación correcta, que esto quiere decir, no era casarse con X persona particularmente. Hay iglesias donde el pastor le dice a los miembros con quién tienen que casarse y con quién no pueden casarse. Hay pastores que se meten en la vida privada de la gente. De la misma forma que a veces en la iglesia se levanta uno, Dios me dice que te case con fulana. Y se casa con fulana y después se lo está llevando el diablo por allá. Porque se casó con fulana. Esa no es la aplicación. El mismo apóstol le da poca importancia a las referencias de la ley de Moisés. Porque mire, y le voy a leer la primera de Corintios 7, en 1 Corintios 7, 12, que se toma por atribución, dice, y a los demás, ponme ahí a 1 Corintios 7, Nedio. Versículo 12.
para desmentir esto. Le toma la atribución de decir, y a los demás yo digo, no el Señor. Si su hermano, oiga esto, si un hermano de la iglesia tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. O sea, Pablo no está diciendo entonces que unirse en un yugo desigual con los infieles. Obviamente, hermano, si usted se va a casar, no se vaya a casar con un ateo, por favor. No se vaya a casar con una atea, porque entonces, imagínese, usted cree en Dios, la persona no cree en Dios. ¿Verdad? Sería un poquito contraproducente, ¿no? Pero usted más o menos su sentido común le dice para dónde usted va. Y mire, yo soy de los que pienso que polos opuestos se atraen. Si usted trata de casarse con una persona que parecen dos cucharitas así, que las ponen juntitas, pues, dos cucharitas juntitas, y se ven tan lindas uniditas ahí. No. Para la cuchara se hizo el tenedor. Y para el tenedor se hizo el cuchillo. Y forman un buen trío en la mesa. Pero dos cucharas, no. Hay veces que hay personas que yo ando buscando mi media naranja. Y entonces la media naranja es una persona que sea exactamente como soy yo. No. Los polos opuestos se atraen. Hay veces que si tú eres débil en una cosa, eres fuerte en otra. Y hay veces que una pareja, cuando tienen esas diferencias de idiosincrasia, ¿no? Ella le gustan las cosas y a la persona le gusta la otra. Eso es bueno porque ahí hay una variedad que ayuda a reconciliar y a ensanchar un matrimonio. Mire, a mí la televisión, las cosas que a mí me gustan, a mi esposa no le gustan. Y a veces cuando nos sentamos a ver algo, ella me dice, bueno, ¿y qué vamos a ver? Porque yo no quiero ver esto, aquello, lo otro. Y entonces yo digo, pero yo tampoco quiero ver esto. Y entonces tenemos que llegar a un acuerdo para decir, pues, ¿podemos ver esta? Es así. Ah, pues vamos a ver esa entonces. Tampoco vayas a ser tan déspota que te sientas a ver televisión. Aquí se va a ver lo que yo quiero ver. No, así no tampoco. Hay veces que yo veo cosas que no me gustan, pero por amor a ella, la complazco y lo hago. Obviamente, cuando se acaba esa, la apago inmediatamente. Vamos ahora a ver esta. Y entonces me tienen que complacer, ¿no? Pero casi siempre en un matrimonio cuando hay ese contraste, diga contraste, cuando hay ese contraste es saludable, es bueno. Como me desvié, ¿verdad? Me desvié. Entonces Pablo continúa explicando el proceso. Luego en el verso 40, para defender, dice, digo yo, expresa, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Imagínate tú, cuando estaba aconsejando a los matrimonios, allá en 1 Corintios 7, él dice eso. Mira, es estar unido o casado a una mujer o a un hombre que sea del mismo credo, de la iglesia, denominación, coinonía. No es garantía de que va a ser una buena unión perfecta, sin problemas, sin dificultades. Lógicamente, si en ambos hay una comunión genuina con el Señor, el yugo, aunque sea desigual, puede ser más llevadero, pero nunca admirable. Este fue el consejo que Pablo estaba dando. Pablo lo que estaba diciendo era, en 1 Corintios 7, él en un verso también dijo, antes a paz nos llamó Dios. Hablando de que tu sentido común es bien importante en una relación, ¿verdad? Yo era consejero matrimonial muchos años atrás, y por eso a veces se me salen cositas así. Pero mira, es así, hay veces que tú quieres moldear la vida, como ¿tú sabes cuando tú estás haciendo donas? Que las pichas todas y todas las donas salen igualitas. No, los matrimonios no son así. Hay veces que hay una dona y hay un munchkin, que es la cosita del medio, ¿no? El marido es un munchkin y la esposa es una dona. ¿Ah? O la esposa es un crawler, los que van a Dunkin' Donuts, y la esposa es una old-fashioned donut. ¿Verdad? O puede ser una así, o a lo mejor una de esas que está rellenita de sirope por dentro, ¿no? Ya me dio hambre. Entonces, el apóstol Pablo lo que está enseñando a que tengan esa sabiduría de unirse con una persona, ¿verdad? Y que lo conozcan. Por la referencia que Pablo da de Isaías, mire ahora en el capítulo 7, versículo 1. En el siguiente punto tenemos otro problema de mala división del capítulo 6. Las palabras así que, además igualmente, como dijimos ahorita, pertenecen al capítulo 5, no al capítulo 7. Ahora, por la referencia que Pablo hace en Isaías 52:11,
que habla de la purificación de los utensilios del templo, es casi seguro que esta exhortación estaba dirigida, oiga bien, a algunos de los judíos que habían sido convertidos al Evangelio de Jesucristo y eran parte de la congregación de la iglesia de Corinto. Oye, lo que te acabas de perder. Pero que como buenos judíos todavía tenían cierta simpatía por las costumbres de la ley. Por eso luego se dirige a esos creyentes judíos mesiánicos que creían que en un futuro, y el verso que decía era, yo os recibiré, yo os seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en el verso 18. Entonces, nosotros no tenemos que esperar que Él nos reciba, porque ya Dios nos recibió, ¿verdad? Así que esa es una verdad que cuando usted la lee ahí en el capítulo 7 de 2 de Corintios, simplemente era una verdad circunstancial que le estaba dirigiendo a una sección de judíos en la iglesia de Corinto. Porque los demás no practicaban esos rudimentos, ¿no? Entonces, si ya tenemos todo con nosotros, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esa endecha no aplica totalmente para nosotros. Mire, 2 de Corintios 7:1 es una exhortación de doble referencia, porque aplica tanto para los judíos que no creen como para nosotros, los que estamos completos en Él. Ahora, ahorita estábamos diciendo que hay gente que piensa que cuando la santidad del Espíritu llegó a ellos, pues también junto con la santidad del Espíritu llegó la santidad de la carne y de la mente, y están perfectos por dentro y por fuera. Y eso lo que te produce es un cristiano vago, sentado en una hamaca del conformismo, que no se esfuerza por hacer nada. Y que no lucha contra los deseos que están en nuestros miembros. Dígame usted que nuestros miembros no producen deseos. Oiga, nosotros somos una factoría de concupiscencia. Sí, somos una factoría de deseos mundanos y de cosas malas. Porque están dentro del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese hombre vive con usted. Y entonces, si usted no le pasa eso, entonces usted se murió. Pero mientras usted está vivo, usted tiene todas esas inclinaciones, porque son parte y evidencian que usted está vivo y que el ser ese viciado está con usted. Por eso, 2 de Corintios 7:1 es un llamado. Dice, así hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las del capítulo 6 que venía hablando. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién hace eso? Alguien que me diga de la clase. ¿Dios lo hace? No, lo hace usted con la ayuda de Dios. ¿Sí? Porque sin el dominio propio, sin el espíritu de poder y sin el espíritu de amor, usted no va a poder hacerlo. Porque entonces lo que significaría eso es que usted no necesita a Dios, ¿sí? Ahora fíjate, Dios te llama a hacer algo, pero te da las herramientas para que lo puedas hacer. Eso tiene más sentido, ¿no? Nosotros, dice, no tenemos las promesas de que seremos hijos de Dios, que Él nos será por Padre. Estas promesas no aplican para los creyentes posicionalmente. Están completos en Él. Usted está completo en Él. Diga, estoy completo en Él. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Esto sí debe de ser una labor que debemos cultivar en nuestra vida diaria. Y de espíritu. ¿Qué significa de espíritu? No es del espíritu de usted que está perfecto. Espíritu se utiliza en la palabra para usar actitud, para usar doctrina. Aquí significa doctrina. Un espíritu es una doctrina. Cuando usted dice, no, esa gente tiene un espíritu es una doctrina, es una actitud que enseñan X cosas. Eso es un espíritu. Por eso Pablo decía, no creáis a todo espíritu. Juan decía, no creáis a todo espíritu. Un espíritu es una doctrina. Entonces ahí te dice, límpiate de toda contaminación de carne y de toda contaminación de doctrina. Toda contaminación de actitud. Toda contaminación de proceder. Porque nuestro proceder se contamina, ¿sí o no? Si tú no te cuidas, en 5 minutos estás podrido por dentro. Si no velas, quedas traicionado automáticamente por el viejo hombre que está viciado.
Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es la otra parte, que esto es una tarea que todos los días en un creyente que sea espiritual tiene que suceder. Fíjate. Y a veces saca, ¿sí? La santidad no es en el espíritu, ahí estamos santos, es nuestra carne mala, llena de deseos engañosos, que está y seguirá viciada hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Por eso que yo espero ese cuerpo. Por eso cuando yo oigo doctrinas que te dicen que el cuerpo ese no viene, yo digo, no, estamos fritos entonces. Si no me llegan a dar ese cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya, cuando ya no voy a tener esta lucha que tengo con este hombre viciado que está en nosotros. Entonces dice, santidad es simplemente hacer las cosas de manera que nuestra conciencia no nos reprenda. Y la conciencia, Nerio nos habló de la conciencia. La conciencia es un basurero a veces. Ahí aterrizan todas las cosas malas. Ahí a veces, la conciencia a veces te acusa. Y a veces Dios la usa para hablarte también. Todo depende en qué estado de madurez está el creyente. Si el creyente está adepto, si está madurado, si está cuidadoso, si está alerta, si está despierto, entonces cuando Dios utiliza la conciencia para hablarle, ahora la conciencia se convierte en la voz de Dios en ese hombre o en esa mujer. Yo por muchos años atrás decía, la conciencia es la voz de Dios en el hombre. Y es la voz de Dios. Cuando tu conciencia te acusa de que hiciste algo mal, definitivamente Dios está utilizándola para decirte que actuaste mal. Pero hay veces que cuando la conciencia está cauterizada, ¿se acuerdan allá en Mateo y Marcos, Lucas y Juan? Que dice que los discípulos no podían entender las parábolas. ¿Por qué? Porque sus conciencias estaban cauterizadas. Cauterizado es algo que está sellado, cerrado, que no le entra ni le sale nada. Entonces una conciencia puede estar así, porque hay gente que tú le das consejo, oye, ni inyectándoselos con hipodérmica lo entienden. Hay gente que ni por hipodérmica. Entonces por eso es que tú tienes que ser dócil y sensible para que cuando Dios te hable, tú puedas escucharlo. Tú seas dócil cuando Dios te diga, mira, no me gusta por el camino que vas. ¿Y sabes cuándo se hace más difícil? Cuando Dios envía a uno de sus hombres en el ministerio a decirte, oye, esto no está bien, tú tienes que corregir esto. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? Sí, porque hay esa actitud también. Entonces, ¿para qué Dios utiliza a un pastor en la iglesia? La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Pero después te dice, mirad, fijaos, cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si es buena, entonces imítenlo. Fíjate, pero a un pastor le van a demandar. Un pastor frente a una congregación está frito si no es un buen ejemplo para la congregación. Siempre le he dicho eso, ore por su pastor. Porque mire, si el pastor no se comporta como se tiene que comportar, oye, allá en el Antiguo Testamento decía, tal el sacerdote, así es el pueblo. Hay líderes que con su comportamiento han lanzado a la congregación completa a un desenfreno, a la inmoralidad, al desvío doctrinal. Hay ministerios que se han ido por el lucro de Balaam, han perecido en la contradicción de Coré, sencillamente porque el líder no se cuidó. Por eso es que Pablo, cuando le habla a Timoteo de los líderes, le da tanto color. Mira, el líder tiene que ser así, no dado al vino, marido de una sola mujer, dueño de sí mismo, dueño de su casa, buen administrador, ejemplo de una comunidad. Tiene que serlo, de buen testimonio con los de afuera para que no caiga en lazo del diablo. Pablo todo el tiempo está diciéndolo. Un líder no puede tener unas cualidades malas porque no cualifica para pararse en un púlpito. El que está sentado, que lo conoce, va a decir, mira quién me habla, mira quién me está diciendo que no haga esto. Ser pastor no es cualquier cosa, tú tienes que ser llamado. Si no te llamaron, te vas a caer y te vas a quemar. Y hay muchos pastores achicharrados por ahí que se han quemado porque sencillamente Dios no los llamó. Oiga, yo le digo esto y yo tiemblo. Yo no le digo esto, lo digo con terror y con temor. ¿Dónde estábamos?
Entonces, en 2 Corintios 7:2, Pablo retoma su palabra de confianza. Mire ahora, como ya conocemos el estilo de cómo Pablo escribía en su koiné callejero, porque él no hablaba griego helenístico clásico como el que escribió la carta de los hebreos. El que escribió la carta de los hebreos era un catedrático. Por eso que siempre sabemos que Pablo no la escribió. El que escribió esa carta era un maestro poderoso en las escrituras, como lo era Apolos, ¿verdad? Pero entonces, en su koiné callejero, volvemos a retomar un tema después de un paréntesis, y en el registro de 2 Corintios 7:13, el apóstol retoma su alabanza a los corintios, el 2, perdón. Mire cómo le dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Nuevamente Pablo le tira la toalla para defender su cambio de actitud hacia ellos. No lo digo para condenaros, dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones. Qué bonito como le habla Pablo a la iglesia. Comparemos a 2 Corintios 6:11. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, decía él, ¿verdad? De ahí en adelante, a partir del verso 5, Pablo se dedica a hablar del trato y de la defensa de Tito. Oye, yo quisiera tocar eso, ¿sí? Vamos a tocar eso, vamos ahí. Nerio, ponme ahí al versículo 5 ahí, porque de cierto cuando vinimos de Macedonia, mira qué bonito esto, había gente que no estaba muy segura si era Tito el que había cometido aquel problemita. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Mira el verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? ¿Y quién era Tito? Pues aquel que había tenido el problema. Fíjate, pasando él por una situación, le llega a Tito. Tú has visto a veces que tú estás bien malito. Yo los otros días vi en una de las redes sociales un hombre que andaba en un carro bien deportivo, bien tremendo, pero entonces estaba otro al lado con un jet privado. Ay, yo quisiera tener ese jet. Entonces al lado del que estaba el carro deportivo que deseaba el jet, había otro en un carrito que no era tan de eso. Ay, yo quisiera ese carro. Y entonces al lado del que quería ese carro había otro en una motora. Ay, yo quisiera ese carrito. Y el que estaba en la motora, entonces al lado de él había uno en una bicicleta. ¡Wow! ¡Qué motora linda! Y entonces el de la bicicleta al lado había uno que iba a pie y dijo, ¿cuánto no daría yo por tener una bicicleta? Y el de la bicicleta, había otro el que estaba a pie, entonces lo mira uno que estaba en un tercer piso en una silla de ruedas y dice, ¿qué daría yo por tener 2 piernas? ¿Sabes? Todo el tiempo cuando tú miras, tú te das cuenta que a veces tú te quejas y cuando te encuentras con una persona que está pasando más que tú, de momento tú dices, qué mal agradecido soy. Mira, si él o ella está pasando por esto, yo no tengo ese problema. Gracias, Señor. Y ahí tú comienzas a reconocer que estás siendo un egoísta. ¿Sí? No lo ven. Entonces de ahí en adelante, en el verso 5, mira el verso 7. Y no solo con su venida, mira qué lindo esto, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, los corintios, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Tito, hablándole a Pablo, que lo mandó a entregar a Satanás. Esta gente me quiere mucho. Si vieran lo bien que me trataron. Ay, y Pablo quizás estaba tragando fuerte porque él lo mandó a entregar a Satanás. Y entonces dice, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Los corintios cubrieron a Pablo. Mira el otro verso, el 9. El 9. Nerio, el 9. El 9. Ahí está. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fíjate, los corintios tenían unas instrucciones de Pablo, pero ellos prefirieron perdonarlo. No crean que no le llamaron la atención. Seguro, ellos le estaban hablando del pastor Cetero de esto y decía, yo no pienso que los corintios le dijeron, no, este Pablo está loco. No, los corintios le cayeron arriba. Quizás le dijeron, mira, nos mandaron a entregarte a Satanás. Nosotros no queremos hacer eso.
¿Por qué tú no dejas eso? No sabemos qué clase de conversación hubo, pero la conversación fue con amor porque lo restauraron. Fíjate. Y ahí dice, padecieseis por nuestra parte. Ahora mira el otro verso, el 10. Porque la tristeza que según Dios, fíjate, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate, la tristeza que según Dios te vas a sentir compungido, pero te va a llevar a algo bueno. Te va a llevar a algo que definitivamente te va a ayudar. Amén. Y en resumidas cuentas, cuando usted lo mira, ahí usted se da cuenta que Pablo utilizó el amor, Dios trató con Pablo, porque cuando él escribió la segunda carta ya usted no ve el estilo de la primera. El estilo literario de la primera y la segunda son diferentes. En la primera él estaba con uñas y dientes, en la segunda le puso una toallita al bate. ¿Sí? Le quitó el clavito al bate y le puso una toallita para que no doliera. A veces usted cuando le pegaba a sus niños, usted le quería dar con una varita de gandure, de esas que da duro. Pero había ocasiones que usted lo amaba tanto que decía, déjame solamente darle una cosita para que reaccione, porque no quiero tampoco castigarlo. ¿Verdad? Hay madres mirando a sus hijos aquí. Entonces, pero es así, es que el amor te lleva a eso. El amor te lleva a querer tratar con un poco de ternura, ¿no? Así que en resumidas cuentas, en el capítulo 7, ahí de Corintios, versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados, ya lo leímos, ahora mira el 14. Pero si algo me he gloriado con él, oye esto, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos, o también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y mira el 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ese era el último verso del capítulo 7. Pablo lo que está diciendo ahí, ustedes me han demostrado a mí que ustedes son una iglesia en la que yo puedo confiar. Ustedes son una iglesia que yo sé que ustedes pueden restaurar a cualquier persona que esté caído. Qué lindo es cuando hay una iglesia así, ¿verdad? Qué bonito cuando hay un ministerio que trata con el débil y lo busca la forma de restaurarlo. Obviamente la persona tiene que tener en su corazón el deseo de cambiar. Porque si la persona tiene soberbia, de nada sirve que el ministerio le muestre cariño y le muestre amor. El amor es para corazones abiertos. Esa es la enseñanza de esta noche, de 2 de Corintios, capítulo 6 y capítulo 7. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.